Marino de Venezuela anuncia la excarcelación de 400 presos políticos. 8 son liberados de inmediato, mientras los familiares de los demás esperan con expectación fuera de las cárceles. Analizamos con un ex preso político nicaragüense las recientes decisiones del chavismo en Venezuela, el polémico tutelaje de Estados Unidos y las esperanzas de un camino hacia la paz y la democracia en Venezuela y Nicaragua. El Papa León XIV recibe al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y cuestiona la guerra y el uso de la fuerza para transgredir fronteras. Alienta la diplomacia del diálogo, el consenso y el fortalecimiento del multilateralismo. La Iglesia y el Estado en España acuerdan un nuevo plan para compensar a las víctimas de abusos bajo la supervisión de la Oficina del Defensor del Pueblo. Más de 1000 representantes de cientos de parroquias de Lima se reúnen para analizar la vida pastoral de la iglesia y proponer mejoras para la evangelización. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar contigo nuevamente. Así es, Natalie, terminando la semana contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Gregorio X empezamos las noticias desde Venezuela, donde fuera del helicoide, la mayor prisión política de ese país, decenas de personas esperan la liberación de sus familiares después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara este jueves que alrededor de 400 presos políticos venezolanos y extranjeros recuperarán su libertad como un gesto para consolidar la paz, según dijo el presidente del Congreso. Hasta el cierre de este noticiero, sin embargo, organizaciones especializadas reportan que solo 8 presos políticos fueron excarcelados, 5 españoles entre ellos, incluida la hispano-venezolana Rocío San Miguel, abogada y activista detenida por casi 2 años. Se espera que este viernes sigan reportándose liberaciones. Escuchemos a los familiares esperando la excarcelación de sus seres queridos. Con la libertad de todos los presos políticos que son inocentes, se demuestre de que hay un cambio, que es algo positivo, que es algo bueno, algo que va a unir al país. No había necesidad de encerrar tanta gente inocente y gente profesional. No había derecho. Pero esto es algo muy bueno para todos, porque con esto vamos a ver de que en realidad se quiere el cambio. Y qué mejor liberando a todos los inocentes, a todos, sin excepción. Que aquí tenemos ya unos 12 horas, ya todos estamos cansados y ahorita vamos a empezar a fatigarnos. Imagínense, aquí algunos deben estar pensando en irse. Si esas puertas se abren a las 2 de la mañana y ellos salen aquí afuera, no hay nadie. O somos pocos. Los que están allá adentro han sufrido, han sido torturados. Ellos allá adentro han llorado, pero allá adentro ellos también han clamado a la presencia de Dios. Ellos allá adentro se han fortalecido en fe. Y sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela y más sobre este país, entro en contacto con Félix Maradiaga, expreso político nicaragüense bajo la dictadura de Daniel Ortega, quien desde su experiencia personal y su fe nos dará su opinión sobre la situación en Venezuela y los paralelos entre Venezuela y Nicaragua afrontando dictaduras. Félix Maradiaga es también fundador y presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en América Latina. Fue secretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua en el gobierno de Enrique Bolaños. Es profesor de práctica en democracia global en la Universidad de Virginia y en Johns Hopkins y presidente de la Red Liberal de América Latina. Señor Maradiaga, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Señor Maradiaga, ¿cómo interpreta estas excarcelaciones? Bueno, en primer lugar, quiero hacer llegar mi solidaridad a las familias de presos políticos. Todavía no está liberada la totalidad de los presos políticos, pero sí algunos incluso que he tenido el gusto de ver la valentía de sus familias. Habiendo pasado por un desierto tan doloroso como es y conociendo lo oprobioso que puede ser el arresto arbitrario, pues obviamente es satisfacción lo que siento cuando escuchamos una noticia como esta. Sin embargo, tenemos que monitorear con mucha prudencia cuál va a ser el comportamiento futuro de la dictadura chavista que en gran parte tiene sus aparatos represivos todavía en pie. Esperemos que colaboren con las autoridades de Estados Unidos como lo han hecho con esta liberación, pero aún falta que hagan mucho más. ¿Y cuál cree que deberían ser esos siguientes pasos para lograr mayores libertades en el país, en Venezuela?
Bueno, nosotros quisiéramos, y cuando digo nosotros me refiero a la Red Liberal de América Latina, principal plataforma de partidos políticos del continente, donde el Partido 20 Venezuela de nuestra querida amiga María Corina Machado es uno de los miembros. Pues obviamente desde la Red Liberal nosotros reconocemos específicamente el liderazgo de María Corina Machado como líder de la oposición y de don Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Esa sería nuestra expectativa y es lo que hemos dicho en el comunicado que hemos compartido, lo hemos dicho así también a los amigos de la comunidad internacional. Eso es lo que esperaríamos. Ahora, comprendemos por otro lado con mucho pragmatismo, con mucho realismo, que la oposición democrática esté en el exilio y de manera más preocupante hay un régimen militar que controla el territorio y que está íntimamente vinculado con el crimen organizado. Y de manera muy pragmática, las autoridades de Estados Unidos han decidido trabajar con las actuales autoridades de Venezuela, por cuestionables que sean, bajo el entendido o el acuerdo de que será el régimen el que se va a desmontar a sí mismo. Sea cual sea la estrategia, nosotros quisiéramos que se pudiera pasar a la brevedad posible a una transición democrática profunda. ¿Y cómo toma las palabras del Papa sobre las garantías a la soberanía de Venezuela que pidió a Estados Unidos? Lo que su santidad está haciendo es una invitación directa a que sean los liderazgos democráticos venezolanos los que tomen control de su propio destino. En este momento hay un tutelaje de Estados Unidos que desde la perspectiva de muchos amigos de la democracia de Venezuela creemos que es necesario. Sabemos que es controversial. Sabemos que el tutelaje de Estados Unidos es algo que no es popular, sobre todo con la historia que América Latina ha tenido. Pero tenemos que reconocer de que Venezuela ya había cruzado todas las líneas rojas, un irrespeto completo a cualquier esquema de derechos humanos, a cualquier organismo internacional. Y esta medida que Estados Unidos tomó por los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, pues es una ventana de oportunidad para la transición hacia la democracia. Pero como lo dice su santidad, nosotros nos sumamos al deseo de que sea bajo el liderazgo democrático de los mismos venezolanos. Señor Maradiaga, desde su experiencia, ¿qué similitudes y diferencias entre la dictadura de Maduro con la de Ortega en Nicaragua? Hay muchas similitudes y muchas diferencias. Creo que una similitud obvia es los niveles de represión, el ataque a la propiedad privada, el ataque a la oposición democrática. Es decir, hay una especie de manual de dictaduras que lo vemos desde Corea del Norte, desde Rusia, China, Irán. Otra similitud es un anti-norteamericanismo feroz. Y Ortega es uno de los cabecillas, digamos, más fanáticos de ese antinorteamericanismo. Pero en el caso de Ortega, el control del territorio es mayor que el que vemos en Venezuela, probablemente porque el país es más pequeño. Hay una obsesión contra la fe, contra la Iglesia Católica, incluso más recientemente también se ha sumado una persecución feroz contra los hermanos separados de las iglesias protestantes. Eso en Venezuela no es tan fuerte. Son particularidades que en conclusión nos llevan a la dolorosa realización de que la dictadura de Ortega es la más cerrada, es la más sofisticada. Freedom House en su reciente reporte establece algo que el Instituto Cato confirma aquí en Washington, de que Nicaragua es el país que más libertades ha perdido en los últimos 10 años en todo el mundo. Dicho todo lo anterior, creemos que es posible salir de la dictadura y por eso, aunque somos una oposición forzada al exilio, que nos han quitado la nacionalidad, que nos han asesinado a muchos de nuestros hermanos, continuamos con mucha fe y con mucha fuerza creyendo que así como en Venezuela se inicia un camino de transición, quizás por vías y por métodos diferentes, en Nicaragua también habrá un camino hacia la paz con libertad. Señor Félix Maradiaga, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted por su tiempo. Bendiciones.
Y en México, medios locales informan que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó este jueves a la Secretaría de Relaciones Exteriores más comunicación con Estados Unidos, luego de que su homólogo Donald Trump anunció que están por iniciar ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico que, según él, están dirigiendo México. Sobre las medidas del gobierno de Trump en Venezuela y más, informa EWTN News Nightly. Luego de encarcelar al presidente de Venezuela y de incautar 2 petroleros, el presidente Donald Trump publica en Truth Social: Venezuela comprará a Estados Unidos. Entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados aquí para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio. Una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos. En la sala de prensa, el vicepresidente J.D. Vance declara a los periodistas: Presido la reunión entre los principales funcionarios de la Casa Blanca para hablar sobre los próximos pasos para asegurar la estabilidad de Venezuela y, como nos ha ordenado el presidente, asegurar que el nuevo gobierno venezolano realmente escuche a Estados Unidos y haga lo que Estados Unidos necesita que haga. En el punto de mira, la industria petrolera de Venezuela con grandes recursos, pero el país produce solo una pequeña fracción debido a daños en la infraestructura. El presidente Trump hace poco también instó a tomar el control del territorio danés de Groenlandia por razones de seguridad nacional y mencionó estar dispuesto a realizar operaciones militares en Colombia. Pero este miércoles, en Truth Social, publicó: Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono y espero reunirme con él pronto. Seguimos dialogando en todos los niveles de gobierno con varios de nuestros amigos en la región del Caribe. De hecho, creo que esto es muy beneficioso para la paz en esta región, porque al eliminar una importante fuente de ingresos de los cárteles ilegales, como el tráfico de cocaína y fentanilo y otras fuentes de ingresos ilícitos, se elimina el poder de una de las principales fuerzas desestabilizadoras en América Latina y el Caribe. Y desde Argentina, la Conferencia Episcopal envió sus saludos, cercanía y oración a los prelados de Venezuela en los tiempos complejos que viven. En la misiva, los obispos argentinos se adhirieron al mensaje del Papa León XIV al destacar que el bien del pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de Derecho inscrito en la Constitución y respetando los derechos humanos y civiles de todos, especialmente de los más pobres. Los prelados pidieron al Señor, por intercesión de María, paz y verdadera reconciliación. Por otro lado, el Papa León XIV analiza los principales problemas en el mundo junto a los embajadores acreditados en la Santa Sede en su primera audiencia del año. Veamos. War is back in vogue, and a zeal for war is spreading. La guerra vuelve a estar de moda y se extiende el fervor por la guerra. La paz ya no se busca como un don y un bien deseable en sí mismo, ni en la búsqueda del establecimiento del universo ordenado que Dios desea, con una forma más perfecta de justicia entre hombres y mujeres. En cambio, la paz se busca a través de las armas, como condición para afirmar el propio dominio. Un tono sombrío marcó el primer discurso de Año Nuevo del Papa ante los miembros del cuerpo diplomático. Los embajadores presentes dijeron a EWTN que a pesar de las dificultades en la escena mundial, el mensaje del Santo Padre seguía ofreciendo esperanza. El Santo Padre pronunció un discurso muy contundente e inspirador en el que reflexionó sobre muchos acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo, pero muy inspirado en el mensaje de Agustín. Antes de venir aquí fui embajador en Alemania, donde existe una situación muy interesante entre la antigua parte occidental y la antigua parte oriental. Todavía hay algunas diferencias, pero alguien me dijo que el aumento de los movimientos extremistas de cualquier tipo también está relacionado con la falta de fe. El Santo Padre también reiteró la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato en la guerra que se está librando en Ucrania. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que no vacile en su compromiso de buscar una solución duradera que proteja a los más vulnerables y devuelva la esperanza a los afectados.
Para nosotros, poner fin a la guerra en Ucrania significa que Rusia está librando una guerra contra un país pacífico. Asegurarnos de que la solución sea una paz duradera y respaldada por garantías, prosperidad económica y el Estado de Derecho que el Papa nos ha pedido hoy que respetemos y honremos en todas partes. Y en primera línea de los esfuerzos por la paz se encuentra la Santa Madre Iglesia. Como saben, la religión en general y las iglesias concretas son muy importantes en Europa Oriental y en toda Europa. Esta es una de las naciones con mayor religiosidad en la actualidad. Los mensajes que nuestra población recibe de los líderes de la iglesia y de los párrocos son muy influyentes, especialmente en el contexto de la guerra, sin duda, dando el apoyo espiritual a la población en este periodo. El Papa León XIV también habló de la importancia de los derechos humanos fundamentales, como la protección de los más vulnerables, los no nacidos, la práctica de la gestación subrogada, que transforma la gestación en un servicio negociable y reduce al niño a un producto, y el lenguaje orwelliano que se está desarrollando, que acaba excluyendo a quienes no se ajustan a las ideologías que lo alimentan. En Roma, Valentina Di Donato, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, la Iglesia y el Estado español establecen una nueva vía de atención a víctimas de abusos bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo. Más de 250.000 filipinos participan en la tradicional procesión del Nazareno Negro, uno de los actos religiosos más importantes de Asia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos y el Gobierno de España han pactado un nuevo canal de reparación en casos de abuso en el seno de la Iglesia Católica, en el que colaborará la Oficina del Defensor del Pueblo. Para saber más al respecto estamos con Nicolás de Cárdenas, él es corresponsal de EWTN Noticias y nos habla desde Madrid. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por recibirme. Claro que sí, pues Nicolás, vemos que la Iglesia ha manifestado oficialmente su acuerdo con este pacto para poder tener de alguna manera un sistema unificado de denuncias, incluso para crímenes que legalmente habrían prescrito. ¿Nos podrías explicar qué se ha acordado? Sí, bueno, en realidad no es un sistema unificado, sino que la Iglesia ya lleva desde el septiembre del 2024 con una comisión asesora del Plan de Reparación Integral a las Víctimas que está revisando casos y proponiendo reparaciones de todo tipo, incluidas las económicas, que la Iglesia está asumiendo. Lo que se plantea ahora, lo que se ha pactado ahora es abrir una ventana paralela que está, digamos, supervisada de alguna manera por el Ejecutivo a través del Defensor del Pueblo, a través de la cual las personas que hayan o que denuncien haber sido víctimas de abusos sexuales en casos en los que bien por prescripción jurídica o bien por fallecimiento del presunto victimario no puedan acogerse a la vía judicial. A través de esta comisión, pues se podrán presentar los casos, igual que se hace ahora con el sistema establecido por la Iglesia Católica, y se evalúan y se propondrá una reparación que asumirá la Iglesia Católica como ha estado haciendo hasta ahora, de tal manera que lo que se habilita es una nueva vía para aquellos que por el motivo que sea, y puede haberlos, obviamente es razonable que algunas víctimas pues no quieran ir por el canal que ha establecido la Iglesia porque se pueden sentir pues como que es juez y parte, o que no se encuentran especialmente confortables con esa vía. A través de esta vía del Defensor del Pueblo pues pueden encontrar un cauce que al final prácticamente es lo mismo, porque también está la Iglesia, digamos, involucrada en el proceso para definir esas reparaciones y hacerlas frente. Claro, y recuerdo que en la presentación justamente de este acuerdo se dijo que se esperaba que esto también se convirtiera en un tipo de canal o un modelo para este tipo de reparaciones más allá del seno de la Iglesia, porque sabemos que lamentablemente este tipo de crímenes son muy frecuentes y más frecuentes en otros ámbitos de la sociedad. Sí, lo que establece el pacto, además de este nuevo canal para poder llegar a una reparación,
es el compromiso del Ejecutivo para desarrollar la Ley de Protección de las Víctimas del año 2021, no solo en lo referente a los abusos que se han producido en el seno de la Iglesia, sino también en otros ámbitos como el deportivo, el escolar, el familiar, que, por otro lado, según todas las estadísticas, son los ámbitos donde se producen de manera muchísimo más mayoritaria que en la Iglesia Católica, y sin embargo el Gobierno hasta el momento no había activado el mismo celo, digamos, que ha puesto con los abusos cometidos dentro de la Iglesia. Y por otro lado, se han establecido una vía para que estas indemnizaciones económicas no sean objeto de recaudación fiscal a posteriori por parte de la Hacienda Pública, de tal manera que pues algunas víctimas habían denunciado que la indemnización recibida había sido penalizada con hasta el 30% de impuestos. Y eso también, pues este pacto lo contempla, y de tal manera que las indemnizaciones, incluso con efecto retroactivo, pues no tendrán que hacer, no serán objeto de retención fiscal. Parece una solución bastante sensata para hacer primar sobre todo los intereses de las presuntas víctimas. Nicolás de Cárdenas, gracias por habernos explicado este tema el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. De otro lado, el Papa León XIV designa al sacerdote peruano Guillermo Inca como capellán de su santidad. En nota de prensa, la conferencia episcopal explica que este nombramiento es una distinción honorífica a los presbíteros cuya labor pastoral sobresale por su cercanía y colaboración con el ministerio del Santo Padre y su dedicación a la tarea evangelizadora. El padre Guillermo Inca se desempeña como secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, es vicario general del Obispado Castrense del Perú y párroco de María Misionera. Recibió el sacramento del orden sacerdotal en 1985. Veamos más noticias de la Iglesia en Lima con nuestro corresponsal Abel Camasca. A los apóstoles. En clima de profunda alegría y reflexión se llevó a cabo la segunda asamblea sinodal de la Arquidiócesis de Lima. Más de 1000 representantes de las 129 parroquias del arzobispado se dieron cita del 6 al 8 de enero en el Colegio San Agustín de la Orden de los Agustinos. Sabiendo que el sínodo es una instancia consultiva, ¿no?, de las autoridades eclesiales, de nuestro pastor, para poder analizar, reflexionar sobre la vida pastoral en la Iglesia y aquellos cambios que hay que hacer para ser más fieles al Evangelio en el anuncio, en la misión. La primera asamblea sinodal se dio en 2020. En esta ocasión, los asambleístas reflexionaron por 3 días sobre la participación, la comunión y la misión. Fueron ubicados en grupos. Para organizarnos mejor en las mesas de trabajo, que es la metodología sinodal de la conversación del Espíritu, nos hemos dividido en 3 colores: rojo, verde, amarillo. El número 3, trinitario, nos está acompañando mucho. El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, desde el consistorio en Roma, convocado por el Papa León XIV, animó a los participantes a través de una videollamada a reflexionar sobre la misión de la Iglesia. En su ponencia, el padre Eduardo Arens, sacerdote marianista y teólogo, exhortó a los fieles a volver la mirada a Cristo para dar un mejor servicio eclesial. ¿Se han dado cuenta que Jesús nunca pregunta de qué religión eres, Adán? Si crees o no crees, eres cananeo, filisteo, si eres judío, si vas a la sinagoga, si estás de acuerdo con la ley de Moisés. ¿Qué puedo hacer por ti? Acá estoy. Es profundamente, radicalmente humano. Profundamente humano. Los participantes expresaron algunos desafíos que buscan superar en la Arquidiócesis de Lima. La escucha activa es uno de los principales desafíos, el de estar más cercanos a los jóvenes, el de invitarlos, ya sea con un saludo cordial, el de ya sea de estoy contigo, no solamente con palabras, sino también con la presencia. Es algo fundamental ahora para llamar a más jóvenes, ¿no? Los seminaristas del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo también participaron. Hemos estado todos estos 3 días ayudando a la organización, que es ver los desayunos, las loncheras, los almuerzos. Sí, está todo el seminario, pero no solamente el seminario, están también los hermanos de la Vicaría de la Juventud, están los hermanos de la Vicaría del Grupo de Danzas, están los hermanos voluntarios. En los equipos de trabajo empezaron a sacar las conclusiones, guiados por los facilitadores. Salir
¿no?, hacia las periferias de nuestras zonas, y que en el caso de algunas parroquias que quizás están en zonas, por así decirlo, un poco con mejores recursos, salir a otras, ¿no?, y hacer un trabajo entre parroquias. Que nos podamos escuchar más, que lleguemos a más personas, que seamos una iglesia más horizontal para poder tener la capacidad de compartir con todos. Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar de Lima y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Piura, expresó su sentir por esta segunda asamblea sinodal. Feliz, muy feliz y muy comprometido, porque esto requiere de parte de nosotros, los ministros consagrados, una enorme responsabilidad de acompañamiento, de una decisión, porque Dios habló y está hablando a través de esto, y esto compromete nuestra vida como consagrados. Las conclusiones generales serán presentadas al arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, quien emitirá una carta pastoral. Los organizadores no descartan una tercera asamblea sinodal para seguir avanzando en la misión evangelizadora. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Y en Austria, la Iglesia lanza un nuevo itinerario formativo para promover las vocaciones tardías, dirigido a varones de entre 45 y 60 años, activos en el mundo laboral y que puedan formarse sin dejar su trabajo, reporta Así Prensa. La iniciativa, impulsada por la Conferencia de Rectores de los Seminarios Austriacos, propone un modelo más flexible ante la escasez de vocaciones, permitiendo estudios teológicos a distancia y sin exigir una vida comunitaria permanente en el seminario. El programa, denominado Segundo Camino para las Vocaciones Tardías, está orientado a hombres con experiencia profesional, quienes incluso podrían continuar ejerciendo su profesión tras ordenación, con autorización diocesana y siempre que sea compatible con el ministerio sacerdotal. Según datos de la Conferencia Episcopal de Austria, en 2024 el país contaba con 3.269 presbíteros, una cifra en descenso sostenido en los últimos años. Nos despedimos viendo a una multitud de fieles católicos filipinos en la procesión de la imagen centenaria de Jesús Nazareno, uno de los acontecimientos religiosos más importantes de Asia. La imagen de Jesús cargando la cruz llegó a Filipinas desde México en 1606, traída por misioneros españoles. Según la tradición, sobrevivió a un incendio hasta el lunes.